¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos nuevamente Políticamente Correctos. Un nuevo programa en el día de hoy en donde continuamos en cuarentena. Una cuarentena un poco más flexibilizada, pero de todas maneras seguimos teniendo algunas restricciones. Y te digo que no hay ámbito ni rubro que no se haya visto sacudido por esta cuarentena en estos últimos meses. El turismo y la gastronomía no quedaron afuera de este sacudón, sino que todo lo contrario. Muchos viajes quedaron postergados, eso lo sabemos. Muchos también fueron cancelados ante esta pandemia de coronavirus que afecta a 177 países del mundo. De unos 30.000 restaurantes, en su mayoría cerrados, solo entre un 5 y un 10% cuenta con servicio de delivery. En tanto, pronostican que la nueva normalidad llegará recién en el verano del 2021. Y en el medio, lamentablemente, va a haber quiebras, cierres y despidos. El mayor problema en ambos casos es que una vez que se puedan abrir las puertas, la demanda no se recompondrá de un día para el otro, sino que el proceso va a llevar algo de tiempo. De todo esto vamos a hablar en el programa de hoy. Nos acomodamos, presento a los invitados y comenzamos este Políticamente Correctos. Y como les decía al comienzo del programa, vamos a presentar a los invitados del día de hoy que nos van a estar acompañando y nos van a estar comentando un poquito acerca de cómo está sufriendo la actividad de la gastronomía y del turismo en este momento de pandemia. Para ello me acompaña Marcelo Tagliero. Muchas gracias, Marcelo. Él viene de la agencia Cobaeco Turismo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Abueli, por invitarme a Políticamente Correctos. Un gusto tenerte hoy. Gracias. Y también lo tenemos a Carlos Chirdo, quien es de Resto Bar Tío Pochi, el dueño y el encargado de un restaurante muy conocido en General Dehesa, que también, por supuesto, está sufriendo en esta pandemia. Y como decíamos al comienzo del programa, quiero agradecerte también por haber aceptado la invitación. No, por favor. Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Decíamos que son dos rubros que todavía están sufriendo, han venido sufriendo durante toda esta cuarentena. Fueron muchos los rubros que se vieron afectados, pero fundamentalmente hasta el día de hoy siguen sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Por eso, ¿cómo pasó anteriormente de la cuarentena? ¿Cómo fue la actividad? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Y qué pasó luego de la cuarentena, Carlos? Mira, sí, si haces un reconto un poco de lo que pasó, nosotros veníamos de varios años golpeados. El rubro gastronómico ya viene hace varios años golpeado. Yo te diría que debe hacer 7, 8 años que ya venimos en bajada, en picada, digamos. Hay muchas cosas que uno a veces no conoce porque, bueno, no está en el tema, no está en el rubro. Pero nosotros tenemos atrás de nuestras espaldas una cantidad de gente que trabaja con nosotros, gente que hace muchísimos años que está, y gente que evidentemente uno hace lo imposible para seguir manteniéndolos. En el rubro nuestro, antes de la pandemia se estaba trabajando, te diría que casi no digo a pérdida, pero cerca. Te imaginarás lo que pasa ahora con la pandemia, es pérdida directamente. Nosotros tuvimos los primeros, se abrió la semana pasada la posibilidad de poder volver a trabajar con público adentro. Nosotros después del primer mes aproximadamente pudimos empezar a hacer delivery, pero ¿qué pasa? El delivery era una especie de, ¿cómo te puedo explicar? No cubría ni el 20% de la facturación de lo que es hasta ese momento era tener abierto la parte del comedor, del snack. O sea, vos podías cubrir determinadas cosas y otras cosas no. Porque hay una realidad, nosotros ya te digo, como venimos de un proceso de deterioro de los últimos 6, 7 años, no tenés una espalda que vos decís, bueno, no importa, ahora yo
90 días puedo afrontar determinados gastos, no. Primero porque los gastos son muy grandes, solamente si te pones a pensar necesitas un porcentaje bastante grande de lo que recaudás para luz, para gas, empleados, es decir, es un porcentaje muy grande que se te lleva. Y no teniendo ese ingreso, tenés que restringir un montón de cosas. De más está decir que hay cosas que no se terminaron de poder pagar, que se están pagando y veremos cómo en lo sucesivo lo pagaremos. Ahora, nosotros empezamos a trabajar esta semana que pasó con el 50% de las mesas permitidas. Claro. O sea, en algunos casos se cubrió la totalidad de las mesas, en otros casos no se cubrió, me refiero a días. Y en la parte nuestra, por ejemplo, yo puedo decir, en mi caso particular, como algunos saben, yo aparte tengo una librería comercial, que es la que me permitió poder estos 3 meses vivir. Sobrevivir. Ahora, claro, si yo hubiera tenido solamente la gastronomía, yo hoy en día no estaría acá sentado, es decir, yo ya estaría cerrado. Por eso acá hay un grupo grande de gastronómicos en general de esa, que es lo único que tienen. Y yo te puedo asegurar que hoy en día más de uno está al borde de a lo mejor cerrar. Bien. No sé qué va a pasar, sinceramente. Ya vamos a seguir hablando, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué pasaba antes en el turismo, en el sector de turismo, antes de la cuarentena? Y bueno, ¿y qué pasa ahora, no? ¿Y qué pasa ahora? Es la gran pregunta, ¿no? Nosotros veníamos castigados, bueno, tuvimos épocas buenas, luego tuvimos problemas con mayoristas, en los cuales, si no se recuerdan, cuando TN se dio a la quiebra, nosotros teníamos un montón de volúmenes de venta en viajes al exterior, en los cuales, bueno, la agencia Coaico y la cooperativa se hicieron cargo de todos los pasajeros que habían abonado, claro, su viaje. Entonces, imagínate que ya veníamos con esas pérdidas. Luego, nuestra economía, el dólar, y fue retrocediendo. Ha llegado el 20 de marzo, en los cuales, cuando se decretó la cuarentena, obviamente, nosotros desde marzo a la fecha todavía estamos sin operar, sin ventas. Estamos esperando ya, bueno, hoy escuché que el gobernador dijo que ya habilitaban a las agencias de viajes, pero, como sabemos, el tema aéreo está recién operable a partir de septiembre en Argentina. Al momento nosotros no tenemos ningún tipo de venta. Yo tengo compañeros los cuales tienen agencias y se vieron muy afectados y tuvieron que cerrarla. Yo tengo la suerte que trabajo con el grupo Coaico, que es del grupo La Segunda y ACA Salud, en lo cual obviamente tenemos una espalda, claro, en lo cual nos permite obviamente todavía estar de pie y bueno, estamos tranquilos y esperando que se vuelva a reactivar todo nuevamente. Pero sí he tenido compañeros los cuales la están pasando mal, en los cuales ya gente que, por ejemplo, inició una agencia de viaje, abrió hace un año y imagínate, con tema dólar, todo esto, tuvieron que cerrar lamentablemente, no pudieron afrontar los costos, lamentablemente, los costos altísimos y bueno, tuvieron que cerrar y lamentablemente están ahora desempleados, la gente está mal, obviamente, no la está pasando nada bien y bueno, obviamente nos estamos cuidando, pero estamos esperando de reactivar y ver, como habrán visto en las noticias, imagínense en la compañía aérea LATAM, se está yendo del país y cierra sus operaciones de cabotaje, en lo cual hay 1.700 personas dependiendo, puestos de trabajo en los cuales no saben qué va a pasar. Es muy triste para los sectores, tanto del sector gastronómico, que viene de la mano con el turismo, son los últimos que se van a reactivar en esto de volver a la normalidad. ¿Y cómo volvemos a la normalidad? Claro. Ese es el tema, con todos los protocolos. Pero nuestros sectores, tanto como el de Carlos y mío, de turismo, son los últimos que se reactivaron. Sí, Carlos empezó la semana pasada, nosotros todavía, imagínense, no tenemos venta, no estamos generando ventas hasta que esto se reactive y bueno, estamos a la espera.
Bien. ¿En qué te afectó personalmente la cuarentena? ¿Vos te referís a la parte emocional? La incertidumbre. Sí. La incertidumbre. Sí. Yo pienso que aparte del problema económico está el problema de incertidumbre, de no saber qué va a pasar mañana, de no saber cuándo termina esto, cómo termina esto. Yo creo, en mi persona, yo creo que primero y principal, más allá de que evidentemente había que tomar medidas, porque una pandemia declarada no es algo así nomás, es decir, sabemos que este bichito, como le dicen, es bastante embromado, hay que cuidarse mucho. Gracias a Dios todavía no tenemos un solo caso acá en General Dehesa. Evidentemente hay cosas que se han hecho muy bien. Lo que yo creo que se apuraron a hacer la cuarentena. A mí me parece que al principio, a lo mejor, no sé, es decir, yo no es que sea un experto, no conozco mucho el tema, pero a mí me parece que ya llevamos 90 días casi de cuarentena. Mira, había hecho un estudio en Estados Unidos, y decía que una empresa no puede estar sin facturar más de 28 días, creo, 27 días, una empresa. Y un restaurante no podía estar sin facturar más de 15 días antes de ir a la quiebra. Mirá de lo que estamos hablando. Y llevamos muchos más. Llevamos muchos más. O sea que por eso te digo, es decir, no sé. Y lo que más mata de todo esto, ya te digo, para mí en mi caso particular es la incertidumbre. Y te quiero aclarar otra cosa, porque dentro del rubro gastronómico es una parte que yo me estoy olvidando. ¿Y sabés qué son? Los eventos. Están peor que nosotros. La parte de eventos no ha podido hacer absolutamente nada. Y no se sabe cuándo va a volver a hacerse un evento. Bien, hacemos una pausa y vamos a hablar de esto y mucho más. Así que no te muevas de ahí porque seguimos con mucho más políticamente correcto. Ya volvemos.